Hola, vamos a entrarle de lleno a este desglose. Nuestro objetivo hoy es clarísimo. Vamos a desmenuzar, de manera súper objetiva, los datos oficiales sobre la violencia de género en la UNAM. Pero tranquilos, no nos vamos a quedar solo en un mar de números. Lo más importante aquí es trazar la ruta institucional exacta para buscar apoyo. Vamos a ver cómo esta realidad estadística se conecta con lo que la comunidad puede hacer de forma práctica hoy mismo. Para que no nos perdamos, esta es la ruta que vamos a seguir. 1. El compromiso institucional. 2. La radiografía de las quejas. 3. Los entornos y vínculos. 4. Las conductas más frecuentes. Y por último, la ruta de atención. Rapidísimo. Así que vámonos con el punto número 1, el compromiso institucional y este cambio hacia la rendición de cuentas. A ver, para entender bien en dónde estamos parados hoy, es absolutamente esencial echar un vistazo atrás. Fíjense en esta línea de tiempo. El simple hecho de reconocer el problema, en 2016, con la creación del primer protocolo, literalmente allanó el camino. Luego, en 2020, se hace este corte exhaustivo de datos. Y todo eso nos trajo a 2024, donde ya tenemos pasos de denuncia modernizados y superformalizados. Y aquí lo tienen en pantalla. Este es el documento estrella de nuestro análisis, el cuarto informe procesado por la Oficina de la Abogacía General. Es un esfuerzo gigantesco por poner la realidad en números duros, dejando de lado las suposiciones y basándose puramente en los expedientes reales de las quejas formales de la universidad. De hecho, hay una frase en este reporte que me parece vital y dice que esto fomenta un modelo de gobierno abierto y coadyuva a la construcción de un estándar elevado en materia de rendición de cuentas. O sea, usar los datos como un verdadero mecanismo de evaluación institucional. Reconocer el problema con evidencia en mano es sin duda el primer gran paso para solucionarlo. Pasemos al punto número 2, radiografía de las quejas. Vamos a entender el alcance real de todo esto. Aquí es donde la cosa se pone muy seria, porque los números nos muestran el volumen real del problema. Hablamos de 1,486 personas que dijeron ya basta y formalizaron sus experiencias en quejas oficiales. A partir de eso, se identificaron a 1,311 presuntos agresores. ¿Por qué la diferencia? Pues porque una sola persona pudo haber sido señalada varias veces. Es una cifra contundente que nos habla de la urgencia de estas rutas de atención. Ahora, cuando desglosamos la demografía, la realidad es innegable. La inmensa mayoría de quienes reportan vivir esta violencia son mujeres. Estamos hablando de un 98.2%. Y en el otro extremo, el 94.9% de los presuntos agresores identificados son hombres. Estos porcentajes nos cuentan una historia clarísima sobre quién está en una posición vulnerable y quién está ejerciendo estas conductas. Y ojo con esto, porque rompe un mito grandísimo. Si pensaban que esto solo pasaba entre estudiantes, pues no. Al mapear quiénes son los presuntos agresores, vemos que el problema permea por todos los estratos del ecosistema universitario. Sí, el 42.9% son alumnos, pero un 27.7% son académicos y un 14.5% es personal administrativo, o sea, atraviesa absolutamente todas las estructuras de jerarquía. Lo que nos lleva al punto número 3, entornos y vínculos. ¿Dónde y cómo es que ocurre todo esto? Saber quiénes son los involucrados está bien, pero el contexto es la clave de todo. Si comparamos, resulta que el entorno académico se lleva casi el 48% de las quejas, superando por muchísimo al ámbito puramente laboral, que se queda en un 12.4%. Esto nos dice que es en los salones, en los laboratorios, justo en medio del intercambio de conocimientos, donde más se da esta problemática. Y si nos metemos un poco más a fondo en cómo son estas relaciones exactas, los datos nos muestran dos realidades súper distintas. Por un lado, están los desequilibrios de poder verticales, como los 427 casos entre alumno y profesor. Pero por otro, hay muchísima violencia horizontal, o sea, entre pares, con 245 incidentes directos entre compañeros de clase. La simetría de poder es fundamental aquí. Aquí surge un dato súper específico que la verdad llama muchísimo la atención. De esa violencia entre pares en el entorno académico, 63 casos explícitos vienen en realidad de relaciones sentimentales previas. Así es, violencia de expareja. Eso nos demuestra de una forma súper clara cómo la vida personal y la vida académica se llegan a entrelazar en dinámicas muy complejas. Bueno, pasemos al punto número 4, conductas más frecuentes. Hay que ponerle nombre a la violencia. Ponerle la etiqueta legal exacta a lo que pasa es vital para la rendición de cuentas, no es solo un tecnicismo. Fíjense muy bien, el acoso sexual se da de manera horizontal, entre pares, pero el hostigamiento sexual implica una posición formal de jerarquía o subordinación. Diferenciar esto le da un significado concreto a las dinámicas de poder y es, literalmente, la base sobre la que se determinan las sanciones.
Y cuando revisamos las manifestaciones más frecuentes, los datos impactan bastante. En el espectro de la violencia sexual, los tocamientos y aproximaciones indeseadas encabezan la lista con un 23.8%, seguiditos por el hostigamiento sexual de un superior con un 23.4%. Y por el lado de la violencia psicológica, los insultos verbales son el pan de cada día, representando un 18.1%. Entonces, habiendo mapeado todo este panorama que es pesado pero súper necesario de conocer, surge la gran pregunta. Frente a toda esta evidencia, si alguien necesita ayuda hoy mismo, ¿cuál es el proceso formal para denunciar y buscar protección en la universidad? Y eso nos lleva a nuestro último punto, el 5, la ruta de atención, el camino hacia la justicia. Hoy por hoy, la Defensoría de los Derechos Universitarios ofrece herramientas súper prácticas y directas. Con algo tan cotidiano como escanear este código QR oficial, cualquier persona de la comunidad tiene acceso inmediato a las directrices actualizadas y a su derecho a recibir apoyo. Todo esto con una garantía de confidencialidad total desde el segundo uno en que decides acercarte. Toda esta ruta institucional está bien estructurada en 4 fases definitivas. Empieza con una simple consulta que puede ser un formulario web o una llamada telefónica. Luego pasas al primer contacto especializado. De ahí a la formalización de la queja. Y finalmente, desemboca en el procedimiento donde las autoridades imponen las sanciones que van desde una amonestación hasta una expulsión definitiva. Pero ¿saben qué es una verdadera maravilla de este proceso? La red de contención multidisciplinaria. Primero, una trabajadora social te ofrece esa primera escucha súper empática. Luego, una psicóloga entra para brindar contención emocional vital. Y al mismísimo tiempo, una abogada te orienta para estructurar todo con total precisión legal. Esto te asegura que vas a estar apoyado en absolutamente todos los frentes muchísimo antes de siquiera estampar tu firma en una queja formal. Para ir cerrando este análisis, me gustaría dejarles esta reflexión. Al ver un informe tan crudo, pero también observar los esfuerzos de la institución por construir rutas claras de apoyo, ¿creen ustedes que confrontar abiertamente esta transparencia radical de los datos es el primer gran paso para erradicar esto de nuestros espacios educativos? Es una pregunta provocadora, pero totalmente necesaria para llevar esto de la pantalla a la realidad de las aulas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.